¿Qué ha pasado en los últimos 2 o 3 días? Tuvimos un ataque israelí después de que Irán anunciara que si Israel atacaba Líbano, iban a responder. Luego hubo un ataque israelí en Líbano, en la parte sur de Beirut. Fue una especie de prueba, no lo sé. Quizá querían asesinar a alguien, pero básicamente atacaron un edificio vacío en el sur de Beirut. Después, Irán respondió a Israel en el norte del país. A continuación, Israel respondió al ataque iraní, y luego vino la represalia de Irán. Y hace 2 días, Estados Unidos intervino. Donald Trump dijo que Irán había alcanzado uno de esos helicópteros Apache en el estrecho de Hormuz, que estaba patrullando la zona y facilitando el paso de un petrolero o algo así. Fue atacado por drones iraníes. Tenemos que responder a eso. Y él atacó a Irán. Luego Irán atacó a Kuwait, Bahrein y Jordania. Ese ataque ocurrió mientras teníamos a la delegación qatarí en Irán, hablando con los iraníes y tratando de acercar posturas entre las dos partes, como se mencionó en Fox News y también en los medios iraníes. Así que ahora mismo, lo que estamos viendo es que Donald Trump ha anunciado que está alcanzando algún tipo de acuerdo con Irán. No es un acuerdo, es un memorando de entendimiento entre ambas partes. E Irán lo ha confirmado. Hoy ha habido cierta especulación, porque algunos medios en Irán mencionaron un plan de 14 puntos por parte del propio Irán. Dijeron que esos serían los puntos principales del acuerdo o del memorando de entendimiento. Luego, el ministro de Exteriores iraní salió a decir que todo eso eran especulaciones, que no sabían de qué estaban hablando, pero que nunca habían estado tan cerca de llegar a un acuerdo sobre esa carta y ese documento, al que ellos llaman memorando de entendimiento. Y Donald Trump retuiteó el mensaje del ministro iraní sobre ese memorando. Así que aquí estamos hoy, observando lo que ha ocurrido en Asia Occidental, en Oriente Medio y en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su interpretación de la situación actual allí? Por lo que entiendo, Irán sigue teniendo la ventaja aquí. Y no me queda claro que realmente tenga tanto interés en llegar a un acuerdo, porque estamos hablando del memorando de entendimiento, que como ellos mismos dicen, es el acuerdo antes del acuerdo. Solo resuelve las cosas de forma provisional, sin cerrar de manera definitiva los temas que están sobre la mesa. Y por supuesto, siempre existe la posibilidad, o más bien la probabilidad, de que esto se incumpla, o que sea Israel quien viole el acuerdo y arrastre de nuevo a Estados Unidos, como ha ocurrido en repetidas ocasiones. Tiene que haber cierto grado de confianza, incluso entre países en guerra, para poder alcanzar un acuerdo de paz. Algo que no sea una rendición incondicional, algo menos que eso. Tiene que haber cierta confianza en que la otra parte cumplirá lo que se haya pactado. Y basándose en el historial de Estados Unidos e Israel, Irán no tiene motivos para confiar en nada de lo que se diga o se acuerde. Así que no me queda claro que tengan mucho incentivo para llegar a un acuerdo. Y por eso soy escéptico con todo este asunto. Déjeme decir que me gustaría que hubiera un acuerdo. Me gustaría que la guerra terminara. Hay muchos motivos por los que esto es extremadamente peligroso. Así que, si se logra un acuerdo, aunque sea provisional, y se detienen los combates, eso ya sería algo positivo. No estoy del todo convencido de que ese sea un resultado probable aquí. Si la guerra llega a su fin, creo que lo más probable es que termine con Estados Unidos retirándose, aceptando lo que, en la práctica, sería una derrota para el país y una humillación para Donald Trump. O quizá haya algún tipo de acuerdo simbólico, algo que sirva de excusa. Pero de nuevo, el problema es que Irán tiene la ventaja militar en esta situación. Controla el estrecho de Hormuz, que es un punto de presión absolutamente crucial. Algunos incluso lo han llamado el arma nuclear de Irán. No puedo imaginar que Irán renuncie a ese poder, que ceda el control del estrecho de Hormuz. Además,
necesitarán mantener ese control durante bastante tiempo para generar los fondos necesarios para reconstruir su país tras los daños sufridos. Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, Estados Unidos tendría que aceptar el control iraní del estrecho de Hormuz. Al menos, eso es lo que yo creo. Dudo mucho que Irán renuncie a ese enorme poder que le da controlar el estrecho de Hormuz. Así que con eso en mente, no lo veo claro. No creo que Trump esté todavía en un punto en el que esté dispuesto a aceptar una derrota. Y por eso sería pesimista respecto a un posible acuerdo. Pero puedo estar equivocado, y desde luego espero estarlo. Quiero decir, uno de los apoyos más claros de Irán es China, y creo que China es un país interesado en la estabilidad. Creo que preferirían que se alcanzara algún tipo de acuerdo. Tienen cierta influencia sobre Irán, pero no creo que sea una influencia decisiva. Así que supongo que ya veremos. Sí, creo que, en lo que respecta al memorando de entendimiento, si lo firman, y seamos optimistas, lo van a firmar, porque, según lo que se está comentando ahora mismo, las últimas noticias dicen que el ministro de Exteriores de Pakistán viaja esta noche a Ginebra, en Suiza, para continuar los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos, según los medios iraníes. Y en cuanto a la posición iraní, hay algunos puntos que son muy importantes para Irán. El primero, poner fin a la guerra en todos los frentes, lo que incluye el Líbano. Esto tiene una importancia especial para Irán. En mi opinión, no hay manera, viendo los medios iraníes, viendo el tono y el ambiente en Irán, de creer que vayan a dar marcha atrás en este asunto. Van a exigirlo y van a conseguirlo, a menos que Estados Unidos decida no llegar a un acuerdo, no seguir adelante con ese memorando de entendimiento. Pero al fin y al cabo, mientras hablamos ahora mismo, Israel está atacando la parte sur del Líbano. Los ataques están ocurriendo. Por eso no sé cuál es tu interpretación de la relación entre la administración Trump y la israelí, pero no hay nada que Donald Trump pueda hacer ahí. Ya demostró que es incapaz de ejercer presión sobre Israel. Bueno, Estados Unidos sí tiene claramente una opción aquí. Y no es solo cosa de Estados Unidos. Ni con Trump, ni con ningún otro presidente se ha querido tomar esa opción, que sería cortar a Israel el apoyo financiero, militar y diplomático. Estados Unidos ofrece a Israel un respaldo fundamental en forma de subsidios anuales. Desde principios de los años 70 lo viene haciendo, y eso es muy importante para Israel. Sería muy difícil que Israel pudiera mantener el nivel de agresión militar que ha mostrado si no tuviera a Estados Unidos cubriéndole las espaldas con ayuda económica. Además está el apoyo militar, proporcionándole armas de alta tecnología y demás. Y también el apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, vetando los intentos de censurar a Israel por su comportamiento y así sucesivamente. Todas esas cosas que Estados Unidos le da a Israel podría simplemente detenerlas. Y con eso podría hacer dos cosas. Primero, podría condicionar la ayuda a un mejor comportamiento por parte de Israel, que Israel detenga su agresión en el Líbano y cumpla con las exigencias de Estados Unidos en ese sentido, en lugar de ignorarlas como ha hecho hasta ahora. Es decir, vincular el apoyo a ese tipo de conductas. O mejor aún, en mi opinión, cortarlo por completo. Decirle a Israel que va a ser tratado como cualquier otro país del mundo, sin privilegios especiales, sin ayuda especial, y que tendrá que valerse por sí mismo. Y si Estados Unidos hiciera eso, Israel tendría que comportarse de una manera muy distinta a la actual. No podría llevar a cabo el nivel de ataques militares que está realizando si no tuviera detrás a la mayor superpotencia del mundo. El problema, claro, como todo el mundo sabe, es que Israel tiene mucha influencia en el gobierno y en la política de Estados Unidos. John Mearsheimer y Stephen Walt escribieron el famoso libro El lobby israelí, que por lo que yo sé es completamente acertado. Nunca he visto una refutación creíble de las afirmaciones que hicieron. Y eso fue hace 20 años.
sigue siendo tan relevante hoy como entonces. Además, el apoyo de Estados Unidos a Israel se basa también en otras cosas. Creo que en Washington existe una ideología, la ideología dominante del neoconservadurismo, que parte de la idea de que lo que Estados Unidos debe hacer es parecerse más a Israel. En los círculos de política, especialmente en los neoconservadores, se admira a Israel como un modelo de lo que Estados Unidos debería ser. As showing the way for what America should be like. And that ideological connection gives Israel... Esa conexión ideológica le da a Israel mucho prestigio en Washington y una gran influencia entre las élites. En el pasado, ha habido un apoyo público importante en Estados Unidos hacia Israel. Eso lo han mostrado las encuestas de opinión durante décadas. Pero lo realmente interesante es que ese apoyo está cayendo rápidamente. El respaldo público en Estados Unidos está bajando, sin duda. Y eso ocurre tanto en el Partido Demócrata como, cada vez más, también en el Partido Republicano. Un cambio que me parece especialmente importante es la pérdida de apoyo a Israel entre los cristianos evangélicos. El cristianismo evangélico es un bloque enorme y muy influyente en la política estadounidense, y durante mucho tiempo han sido firmes defensores de Israel por motivos bíblicos. Israel se ve como el cumplimiento de una profecía bíblica, y, en muchos sentidos, los evangélicos han sido incluso más incondicionales en su apoyo a Israel que los propios judíos. Creo que los judíos se están volviendo mucho más divididos, pero lo que se está viendo cada vez más, y esto es algo nuevo, es que los jóvenes evangélicos se están alejando de esta postura y empiezan a ver a Israel de una forma mucho más negativa. Creo que lo que está ocurriendo es muy sencillo. Pueden ver YouTube como cualquiera, y ahí pueden ver lo que Israel está haciendo en Gaza, y algunos videos realmente inquietantes sobre las consecuencias de las acciones israelíes en Gaza y en otras partes de Oriente Medio. Y pienso que eso empieza a pesar en la conciencia de los evangélicos, igual que en la de mucha otra gente en el mundo. Así que creo que estamos viendo una nueva situación en Estados Unidos, y es muy posible que en el futuro el país empiece a distanciarse de Israel, simplemente porque la opinión pública podría exigirlo cada vez más. Creo que ese es el sentimiento entre los sionistas en Estados Unidos, porque con esta nueva sección 224, básicamente lo que quieren es fusionar los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí. Exacto. Esto es una señal de que se sienten, de alguna manera, amenazados por lo que está ocurriendo dentro de la sociedad estadounidense. Antes, no necesitaban llegar tan lejos, y ahora quieren formalizar algo porque temen que, quizá en el futuro, puedan enfrentarse a algún tipo de cambio importante en las políticas internas, o tal vez en la política exterior respecto a Oriente Medio. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, ha habido un esfuerzo por parte de Israel para introducir disposiciones en la legislación que en la práctica fusionen los complejos militar-industriales de Israel y de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito del intercambio de inteligencia y cosas por el estilo. Es una forma de entrelazar ambos países hasta tal punto que sería muy difícil separarlos. Creo que eso refleja debilidad y miedo, justo en la línea de lo que tú decías. Y otra cosa, por cierto, es que hay un nivel creciente de represión, un recurso extraordinario a bloquear el debate abierto sobre Israel, incluso en los campus universitarios estadounidenses. Esto es lo peor que he visto en toda mi carrera, tengo que decirlo. El nivel de intimidación que existe para impedir un debate abierto sobre este tema es realmente preocupante. El semestre pasado, por ejemplo, impartí una clase sobre política exterior de Estados Unidos. Y les dije a los estudiantes, desde el principio, que no íbamos a hablar de Israel y Palestina, porque el ambiente es demasiado tenso y los riesgos son demasiado altos, así que simplemente lo dejé fuera del programa. Y los estudiantes asintieron, como si entendieran perfectamente a qué me refería. Pero sinceramente, no veo eso como una muestra de fortaleza a largo plazo. Lo veo más bien como una señal de desesperación por parte del lobby israelí,
que recurre a este tipo de medidas extremas. They're resorting to these kinds of extreme measures. Sí, cuando uno mira cómo ha sido Donald Trump, yo diría que la administración Trump fue utilizada en la guerra de Oriente Medio, porque los israelíes llevaban tiempo pidiendo a Estados Unidos esa guerra. Benjamin Netanyahu quería esa guerra desde hacía mucho, pero al final la consiguió con la administración Trump. Esto lo dijo John Kerry. Dijo que Benjamin Netanyahu, cada vez que venía a Estados Unidos, pedía, vamos, ataquemos a Irán. La administración Obama, la administración Bush y luego la administración Biden. Les pidió lo mismo a todos los presidentes de Estados Unidos, pero al final lo consiguió durante la administración Trump, porque en mi opinión, la estructura del gobierno de Trump lo facilitó. Mucha gente estaba muy cercana a los israelíes, especialmente al propio Benjamin Netanyahu. Ese fue un factor enorme a la hora de decidir apoyar esa guerra. Pero, ¿qué más puede hacer Estados Unidos por Israel? Creo que este es el punto máximo de lo que Estados Unidos podía haber hecho por Israel. Esto podría ser, por así decirlo, la gota que colma el vaso. Podría ser el acontecimiento que cambie de forma fundamental la actitud de Estados Unidos hacia Israel. También podría ser el hecho que ponga fin a la hegemonía estadounidense. De nuevo, una derrota de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que por lo que veo me parece casi inevitable, sería un golpe tan duro para su hegemonía que resultaría muy difícil recuperarse de ello. Y a nivel interno, sí, sería muy complicado explicar a la opinión pública cómo Israel nos llevó a una guerra que perdimos, con un coste enorme para la economía. Así que creo que todo eso podría provocar cambios profundos, tanto en la política estadounidense como en la política internacional. A corto plazo, probablemente las cosas vayan muy mal. Es casi seguro que tengamos una recesión económica de algún tipo. La pregunta es, ¿hasta qué punto será grave esa recesión? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo la posibilidad de un fenómeno del Niño en el Pacífico Sur y sus posibles efectos en cuestiones como las cosechas. Así que sí, a corto plazo será muy malo. A más largo plazo, sin embargo, soy algo más optimista respecto a las perspectivas de que Israel actúe con contención y también Estados Unidos. Creo que el público estadounidense está preparado para un cambio en la política exterior del país. La gente, creo, empieza a cansarse de una guerra permanente. Y además, esto es cierto en ambos partidos. Sí, ambos partidos están de alguna manera apoyando la agenda israelí. Pero David, cuando hablamos de esa agenda, mira cómo está hoy Oriente Medio. Israel básicamente diría que están diciendo que Israel ocupa la parte sur del Líbano. Pero esa ocupación es una especie de trampa si observas lo que está pasando últimamente con el caso del Líbano y Hezbolá, y cómo Hezbolá está respondiendo. Y claro, uno puede hacerse la pregunta más básica: ¿por qué necesita Israel atacar un lugar como Dahiyya, que es una zona muy poblada, con 500 o 600 mil personas viviendo allí? Anunciaron una especie de evacuación, que la gente tenía que salir de sus casas porque iban a demoler, a destruirlo todo. ¿Por qué necesitan hacer eso? Porque tal y como está atacando Hezbollah, el embajador israelí en la ONU dijo que el uso de drones FPV, el uso de cohetes y las emboscadas que están ocurriendo en el sur del Líbano no tienen una solución para eso. Especialmente en el caso de los drones FPV, porque están alcanzando tanques Merkava, están golpeando baterías de defensa aérea y están atacando a soldados israelíes. Y es muy difícil para el sistema de defensa aérea detectar esos drones FPV. Así que, si no puedes luchar en el campo de batalla, si no puedes combatir sobre el terreno, tienes que hacer otra cosa. Por eso hay que atacar Beirut. Y ahí entra el papel de Irán. Ellos dicen, si atacas allí, nosotros atacaremos. Vamos a arrasar la parte norte de Israel. Tenéis que evacuar. Es una situación totalmente desesperada si se compara con lo que era para Israel antes de que empezara esta guerra.
I'm gonna have to say, I think Israel is pursuing what to me. Tengo que decir que creo que Israel está siguiendo una política que, para mí, parece irracional. No hay manera de que a Israel le convenga empezar una guerra con Irán. Pensarías que habrían aprendido la lección en junio. Y también pensarías que parte de esto era previsible. Bueno, no del todo. Irán está mucho mejor preparado para la guerra, creo, de lo que nadie esperaba. Han estado extraordinariamente bien preparados, tengo que decirlo. Y eso, por cierto, también es una fuente de fuerza para ellos, porque existe esa imagen clásica de David contra Goliat. Y está muy claro que aquí Irán es David. Y hay una tendencia humana natural a simpatizar con David. Y cuando David asesta un golpe, incluso las personas a las que no les gusta el régimen iraní, como es mi caso, tienen que reconocer que hay algo. Uno no puede darse sentir embrace no poisor de que hecho haya sido capaces de resistir a Israel y Estados Unidos hasta el punto en que lo han hecho. Eso también es cierto en el caso de Hezbollah, que es la línea avanzada de defensa de Irán en el Líbano. Por eso, Israel está atacando a Hezbollah. La verdad es que no sé muy bien por qué están bombardeando. No tengo del todo claro qué pretendían con eso. Sospecho que hay una historia detrás de todo esto que todavía no conocemos. El sur del Líbano es bastante evidente. Quieren destruir a Hezbollah. Debería añadir que la idea del Gran Israel también ha incluido el Líbano al sur del río Litani. Eso es algo que defienden los ultranacionalistas en Israel, que parecen tener mucha influencia en la política actual del país. El sur del Líbano siempre ha estado en su agenda, en su punto de mira. Así que, en ese sentido, es algo fácil de explicar. Y, por supuesto, eliminar a Hezbollah se puede explicar fácilmente como una forma de eliminar a un posible aliado de Irán. El problema al que se enfrentan es que, igual que ocurre con Irán, Hezbollah es mucho más formidable de lo que los israelíes habrían imaginado. Y en realidad, deberían haberlo previsto, porque ya fueron a la guerra con Hezbollah en 2006, y entonces Israel tuvo que retirarse tras lo que fue, básicamente, una derrota militar. Hezbollah está mejor armado y mejor organizado de lo que los israelíes pensaban en 2006. Y uno pensaría que, 20 años después, habrían aprendido la lección. Pero evidentemente no ha sido así. Es asombroso el enorme apetito por el riesgo que tiene Netanyahu y su disposición a asumir lo que parecen riesgos muy temerarios, riesgos que claramente están saliendo muy mal para Israel en este momento. No veo realmente una salida para Israel en esta situación. Como has señalado, están muriendo soldados israelíes en Líbano en un número mayor del que probablemente esperaban. Y bueno, Irán y Hezbollah han hecho un uso muy eficaz de misiles y drones. Israel no tiene una buena respuesta para eso, al menos por lo que yo puedo ver. Van a salir de todo esto muy debilitados. Israel saldrá debilitado sin duda, tanto diplomáticamente como militarmente. En Israel hay cierta tendencia al exceso de confianza. Tengo que recordar la guerra del 73, cuando Israel fue sorprendido y estuvo a punto de ser derrotado. Hubo un general israelí que intentó explicar por qué no estaban preparados. Dijo algo así como, bueno, pensamos que solo luchábamos contra árabes, no contra alemanes. Fail. Contra los alemanes se preocuparían, pero contra los árabes no tanto. Bueno, ya sabes, Israel tiende a sobreestimar sus propias capacidades y a subestimar las de sus adversarios. Y eso es justo lo que estamos viendo ahora mismo en el Líbano. Sí, creo que eso fue teniendo en cuenta lo que ha pasado en Siria. ¿Recuerdas la caída de Bashar al-Assad en Siria? Dijeron que fue una gran victoria para Israel, que iba a cambiar las reglas del juego. Pero con el tiempo, en aquellos días, el enemigo era Irán. Ahora mismo, el enemigo de Israel no es solo Irán, también es Turquía. Quieren provocar un enfrentamiento con Turquía. En mi opinión, cuando los israelíes hablan ahora, dicen, en esta fase estamos luchando contra Irán. El siguiente paso será Turquía, junto con Pakistán. La guerra se está ampliando. Esta gente está ampliando la guerra, no la está reduciendo. No hay ninguna reducción en su actitud. Les da igual.
Por eso creo que esta sección 224 va a ser una política desastrosa para Estados Unidos, porque esta gente va a seguir expandiendo esta guerra una y otra vez. Well, the legislation Bueno, la legislación de la que hablas es preocupante. Te lo concedo, es muy preocupante. Creo que lo que me sorprende mucho hasta qué punto Israel parece tener la necesidad de estar en un estado de guerra permanente. No es bueno para su economía. Quiero decir, una de las cosas que está ocurriendo en Israel es una fuga de cerebros. Israel se ha sentido muy orgulloso de tener un sector tecnológico muy grande. Es la nación de las startups. Están muy orgullosos de eso. Han tenido éxito en ese ámbito. Tienen un nivel de vida alto, apoyado en parte por Estados Unidos, pero también en parte por su propia iniciativa. Hay mucho talento en Israel. on their own initiative. They have a lot of talent in Israel. That talent is leaving. Okay, one of the Ese talento se está yendo. Una de las actividades más comunes en Israel ahora mismo es conseguir un segundo pasaporte. Los judíos con ascendencia alemana o polaca, incluso si es lejana, suelen poder obtener un pasaporte de esos países, que además les da derecho a trabajar allí. Otros israelíes logran conseguir pasaportes de Canadá o de Estados Unidos. Y hay muchísimos israelíes que lo están haciendo, y muchos de ellos están sacando sus pasaportes y simplemente se van. Y se van para no volver. ¿Y quiénes se van? Se van los más talentosos. Eso no puede ser bueno para el futuro de Israel. Así que, sinceramente, no veo cómo esta guerra está ayudando a Israel. and so I don't see how the war is helping Israel. There's also an Israeli general that said the Israeli También hay un general israelí que dijo que las fuerzas de defensa de Israel están al límite. Han tenido demasiadas misiones, demasiadas convocatorias de reservistas, y los soldados están agotados. Uno pensaría que Netanyahu escucharía esos hechos y no estaría siempre deseando una nueva guerra. Pero parece que en Israel hay una especie de dinámica política que siempre necesita una guerra más. En cierto modo, se podría decir que sufren del mismo mal que Estados Unidos, que también parece tener hambre de guerra. En realidad, los dos países más agresivos del mundo son Israel y Estados Unidos. No es casualidad que sean aliados. ally. It's not an accident they're allies.